En la clase anterior estuvimos trabajando la herencia de plantillas. Gracias a ella pudimos ver que podemos organizar nuestro sistema de templates de tal forma que podemos reutilizar nuestro código HTML haciendo que unas plantillas extiendan de otras. De esta forma también evitamos la duplicidad de código en nuestros frontales. A continuación y a lo largo de esta clase lo que vamos a estar realizando es ampliar nuestros conocimientos a través de cómo conectar por enlaces las diferentes rutas y también cómo podemos continuar plantillando nuestro contenido a través de la inclusión de los include. Vamos a ello. Bien, estamos aquí en nuestro editor de código y lo que vamos a hacer es continuar trabajando el proyecto que habíamos declarado en la clase anterior sobre herencia. Y en primer lugar voy a crear una nueva ruta para el directorio raíz del proyecto que vamos a estar vinculando a la vista index bajo el nombre index. Una vez tenemos esta ruta, vamos a definir en las vistas la vista de index. Solicitamos la request y retornamos la renderización de la plantilla pasándole la request. La plantilla va a ser index.html y el contexto va a ser vacío. Va a venirnos a la sección de templates y vamos a crear un nuevo archivo que va a ser nuestro index.html. Y tal y como vimos en la clase anterior, este index.html va a extender a nuestro archivo de layouts /base.html. Y vamos a declarar dentro del bloque de contenido un h1 que indique home. Cerramos el bloque. Y tenemos nuestra plantilla realizada. Muy bien. Vamos a levantar el servidor. Para ello accedemos al proyecto y dentro de él ejecutamos python manage.py run server. Se levanta el servidor, accedemos a él y ahora en la ruta principal ya tenemos nuestro home. Vamos a comenzar la clase realizando las vinculaciones, los links. Y es que hasta ahora todas las acciones de acceso que hemos tenido a las diferentes URLs, a las diferentes páginas que hemos ido visualizando, las hemos ejecutado directamente escribiendo la ruta en la barra de direcciones. Vamos ahora a hacer las vinculaciones a través de los enlaces para que sea el usuario pulsando y realizando las diferentes acciones sobre nuestra página quien navegue hacia los diferentes contenidos de nuestra aplicación web. Para ello vamos a acudir a nuestro base HTML, que es el que incluye el menú, y en él vamos a definir los enlaces. Hasta ahora, si os fijáis, teníamos los enlaces cegados con la almohadilla y ahora lo que vamos a hacer es colocar la vinculación a cada uno de ellos. ¿Cómo realizamos un enlace? Muy sencillo. Tened en cuenta que hasta ahora a las URLs les hemos ido dando un nombre, herencia, ejemplo, otra, index, pero no hemos hecho uso de este nombre. Sin embargo, veníamos dándole dicho nombre porque vamos a hacer uso de él en los enlaces, ya que la forma más óptima, la más correcta para realizar una llamada en un enlace hacia una ruta es llamarla por su nombre. Podemos también usar la ruta correcta del path, pero si usásemos esta ruta estaríamos escribiendo un código menos mantenible, más difícil de mantener,
ya que en el momento en el que quisiésemos cambiar el nombre de la ruta, y esto es algo común, imaginad que, por ejemplo, nuestro compañero del equipo, experto en SEO, nos indica que el nombre de las rutas debe ser otro. Pues entonces, si hemos hecho una vinculación por ruta, tendríamos que modificarlo no solo en el urls.py, sino también navegar, bucear por cada una de las plantillas que tenemos y modificar dicha ruta. Sin embargo, si hacemos la llamada de estas rutas a través de su nombre, cuando tengamos que hacer una modificación sobre el contenido, sobre el slash de cada una de las rutas, simplemente modificándolo en el urls.py, quedará ya modificado en todo el proyecto, por lo cual es una buena práctica dar nombre a las rutas y usar este nombre para gestionar las vinculaciones, los enlaces. Vamos a ver cómo hacerlo y para ello, como decíamos, vamos a acudir a nuestro archivo base y vamos a vincular en primer lugar la sección de herencia. En lugar de colocar herencia, vamos a indicar, como viene siendo costumbre, nuestro llave y el símbolo del porcentaje para indicar que aquí vamos a inyectar un código de Django que lo que va a hacer es, en este caso, navegar hacia una URL concreta. Y esto lo hacemos bajo la palabra reservada URL y posteriormente le pasamos el nombre de la URL, que va a ser herencia. Y de esta forma tan sencilla vinculamos. No tiene más. Vamos a repetirlo y aquí, pues en otra, vamos a navegar hacia la URL que se llama otra. Y en ejemplo, de igual forma, vamos a modificarlo también y vamos a estar navegando hacia la URL que se llama ejemplo. Gracias al sistema de herencias, pues modificado un archivo, modificado en toda la estructura de nuestro proyecto. Ahora sí, si acudimos al mismo y recargamos la información, pues si yo pulso sobre herencia, fijaos que me ha traído a la sección de herencia. Si pulso sobre otra, me ha traído a la sección de otra. Y si pulso sobre ejemplo, igual. Vamos a colocar tanto en ejemplo como en otra la información en el título para que quede más claro, definiendo el bloque de contenido de cada una de ellas. Para ello, definimos el bloque y dónde acaba dicho bloque. Y en él vamos a colocar un H1 indicando, en este caso, ejemplo. Y en el caso de otra, pues igual. Definimos el bloque que se llamaba content. En dicho bloque escribimos un H1 que diga otra. Y cerramos el bloque. Guardamos y comprobamos que todo funciona de forma correcta. Perfecto, ya tenemos las tres secciones construidas. Bien, vamos a continuar ahora avanzando en cómo modularizamos el contenido que estamos creando. Y es que hasta ahora hemos visto que podemos hacer extensiones de diferentes bases, lo cual es muy interesante para ir construyendo nuestro contenido. Sin embargo, podemos igualmente encontrarnos con ciertas secciones de código que se nos pudiesen extender más de la cuenta. Por ejemplo, en este código de la base podríamos todavía continuar modularizando más y, por ejemplo, podríamos llegar a extraer, por ejemplo, el menú del contenido en otro archivo diferente para seguir atomizando el contenido y mantener un código usable y fácil de leer, legible. Para ello vamos a hacer uso de los includes. Dentro de layouts, que es donde nos encontramos, voy a hacer una nueva carpeta y voy a llamarla partials, de parciales. Y dentro voy a crear una plantilla que sea un menú HTML. Ahora, en lugar de tener el menú dentro de esta plantilla, lo que voy a hacer es extraerlo. Voy a extraerlo de aquí.
o podríamos extraer directamente los enlaces, como prefiráis. Vamos a extraer la sección completa y lo que voy a hacer es colocarlo en el menú, de tal forma que en este archivo únicamente voy a tener los enlaces al menú. Muy bien, pues ahora lo que voy a querer es que la base coloque el contenido de menú HTML en esta sección, en esta parte de aquí. No puedo hacerlo a través de la extensión de una plantilla, ya que esta es la base y simplemente lo único que estoy haciendo es extraer un trozo del código y colocarlo en otro archivo. Pues para ello, en lugar de la herencia de plantillas, usamos la inclusión de contenido HTML. Para ello, vamos a venirnos a nuestra sección y lo que vamos a hacer es colocar un include. Y en el include vamos a indicar la ruta hacia el archivo que debe incluir. En este caso, estando nosotros sobre la ruta del layout, vamos a estar cargando en partials menú.html. Vamos a guardar. Hemos cometido un error a la hora de definir la ruta. Vamos a leerlo bien para ver cuál es el fallo en la ruta. Vale, parece ser, vamos a mirarlo aquí, efectivamente me he saltado layouts, es layouts /partials menú. Tenemos que tener en cuenta que siempre la ruta que vamos a colocar en los includes es relativa desde el directorio de los templates y me había saltado este layouts de aquí. Ahora debería funcionar, perfecto. Y de esta forma hemos modularizado un poquito más nuestro contenido. Hemos logrado que ya no solo estamos desde cada una de las plantillas extendiendo a una base, sino que además dicha base, al ser un poquito extensa, la hemos podido particionar en elementos más pequeños. Recordamos siempre intentar declarar el nombre de las plantillas, de cada uno de los templates, de la forma más declarativa posible y, por supuesto, con un sentido, con un contexto. Por ejemplo, otra de las particiones que podríamos hacer pues sería en los parciales añadir un footer, por ejemplo. Dentro de este ejemplo, y a dicho footer, pues podríamos extraer el footer de aquí y lo colocamos en la plantilla y continuamos atomizando un poquito más nuestro contenido. Colocamos ahora nuestro include y este iría hacia layouts, partials, footer.html. Es importante siempre atomizar en la medida de lo posible el contenido para hacerlo más manejable y más fácil de leer. Recargamos y todo continúa funcionando correctamente. Vamos a incluir también el enlace al índice arriba que nos ha faltado, y esto, como ahora ya lo tenemos modulado, sería simplemente venirnos al archivo del menú y aquí a añadir un nuevo enlace a href, y esta referencia iría hacia, vamos a colocarlo aquí, nuestro inicio. Cerramos el enlace, cerramos la lista y este enlace va a ir hacia URL y la URL hacia la que va a ir va a ser el index. Guardamos, refrescamos el contenido, ya lo tenemos aquí. Está ocurriendo un error, sin embargo, en la visualización del contenido. Vamos a ver cuál es dicho error, y es que no he cerrado bien aquí el UL. Vamos a corregirlo, refrescamos, ahora sí, y ahora ya sí, estamos accediendo a todas las partes de nuestro contenido de una forma sencilla. Muy bien, pues hemos continuado avanzando dentro del desarrollo de plantillas y empezamos ya a tener herramientas suficientes para poder hacer un desarrollo del frontal dentro de Django que sea competente. Por lo tanto, vamos
en las clases siguientes a adentrarnos un poquito en la documentación de Django para que en el caso de que queramos profundizar sobre alguno de los aspectos que hemos visto, sepamos cómo hacerlo, y también en el caso de que veamos de que tenemos algún error o algún fallo, pues sepamos dónde acudir. Y posteriormente vamos a realizar un pequeño proyecto ejemplo en esta parte para afianzar toda la gestión de los frontales, de las plantillas que hemos estado viendo, antes de continuar con el siguiente bloque, que será el de modelado de datos, donde ya empezaremos a trabajar toda esa infraestructura, toda esa parte de backend que vamos a necesitar para construir proyectos interesantes.